Bien, jóvenes, como ya tenemos ya por lo menos la mitad del curso, vamos a dar inicio a la docencia de esta tarde noche ya prácticamente. Así que nada, me gustaría saber cómo le fue la semana pasada con las asignaciones pendientes, cómo van con su trabajo, o sea, a ver qué tanto han avanzado, cuáles son sus dudas al respecto, porque ya para la próxima semana le toca hacer la entrega y exposición del mismo. Entonces me gustaría, antes de dar inicio a la clase, ver cómo vamos con los trabajos finales. Jessica y su grupo. O Reinaldo, cualquiera que quiera iniciar. Si me puede decir cómo vamos con los avances. Nadie ha hecho nada. Hello, escuchan jóvenes. Sí, profesor, le estamos escuchando. Entonces, dígame cómo vamos con los trabajos, el trabajo final. Bueno, profesores, en lo que respecta al el grupo de nosotros, estamos trabajando en ello. Incluso en el día de hoy tenemos un grupo formado para socializar principalmente ese trabajo. Estamos socializando el mismo, contestando, nos dividimos las preguntas para llenar y aparte de él estamos leyendo el material del caso que nos toca. Y el Y cuerpo de nada, trabajo, cómo va la estructura, cómo va con la composición del trabajo. en eso estamos, dándole los toques finales a la composición del trabajo. ¿Cuántas personas están en el grupo suyo? Nosotros somos, déjame ver, Wilson, Rosy, Jennifer y una servidora, somos 4. Ok, bien. Y el grupo de Antonia, Reinaldo, ¿qué dicen? ¿Me escucha Antonia, Reinaldo? Cualquiera de los dos, si están o si están en los dos en el mismo grupo, pues uno de los dos que me diga cómo vamos. Bueno, parece que no está. Nada, como Rosy y Wilson están en el mismo grupo, ya Jessica nos dio un avance. Y Loren y su grupo. Bueno, profesor, mi grupo estamos trabajando en los trabajos, aunque nada más 2 hemos tomado la iniciativa. Algunos ni responden cuando hablamos en el grupo, entonces me he quedado con Diógenes y entre los 2 estamos haciendo el trabajo final. Perfecto. Recuerden que el que no trabaja no lo pueden poner. Sí, eso lo tenemos pendiente. No, porque después no quiero que se esté premiando la irresponsabilidad.
Claro, con esto no sé cuáles han sido las razones por las cuales ustedes no se han contactado con sus compañeros, pero sí es bueno que tengan eso en cuenta, que eso lo establecimos desde el principio. No es porque no podemos estar premiando a quien no trabaja. Sí, Bien. profe, eso estamos haciendo. El propio Diógenes a veces se encuentra un poco ocupado y también hemos conversado, si ninguno de los dos nos ponemos de acuerdo, haremos el trabajo individual sin incluir los demás. Pero en caso de él, seríamos nosotros dos solos. Perfecto, ¿no? Pero dejen todo de evidencia y al momento de entregar el trabajo final, ustedes me escriben un correo ya de forma privada y me ponen todos los detalles al respecto de lo que hicieron y por qué lo hicieron, para tener una constancia de eso. Bien. Está bien, profe. Gracias. Perfecto. Bien, entonces esta noche vamos a seguir con la unidad 3. Ya concluimos con esto, en el día de hoy concluimos la unidad 3, que tiene que ver con el estudio de las estructuras de la organización de las empresas. Hoy vamos a ver varios aspectos que tienen que ver con el diseño de una organización, el diseño organizacional, lo que tiene que ver con los conceptos y tipos de los manuales de procedimiento y los tipos de manuales. Buscamos que se pueda identificar la importancia de lo que es la estructura organizacional, su utilidad dentro de distintos departamentos, pero sobre todo que aprendan a reconocer los diseños organizacionales, tanto de forma tradicional como de forma contemporánea. Como la semana pasada dimos introducción, vimos lo que es la parte de la descentralización y centralización. También pudimos ver los distintos tipos de estructuras. Pues ahora vamos a ver lo que corresponde al diseño organizacional. El diseño no es más que el proceso de elegir la estructura que le conviene a la empresa, basado en qué, en las responsabilidades, las tareas y la relación de utilidad que debe existir dentro de una organización. Esto se puede establecer de manera gráfica, representando, perdón, las distintas conexiones que hay entre las divisiones de departamentos y la organización de una empresa a través de lo que es su organigrama como tal. Un diseño organizacional también representa los resultados de cómo un proceso impacta en la toma de decisión de una empresa. Esto también debe incluir todo lo que tiene que ver con las fuentes ambientales. Cuando hablamos de fuentes ambientales, hablamos del entorno en que se establece o se desarrolla el diseño. Los factores tecnológicos, o sea, la parte tecnológica que se necesita para ejecutar las acciones o tareas. Y sobre todo, elegir la parte estratégica de cómo van a funcionar las cosas dentro de la empresa o departamento. Hay que tener en cuenta algunos factores claves para hacer un diseño organizacional. Esto tiene que ver, como les dije anteriormente, tanto con los ambientes como la parte del entorno, la parte de las estrategias, pero sobre todo los recursos que se necesitan. ¿Para qué? Para que todo esto contribuya a solucionar el problema para el cual se crea el diseño. Pero también nos ayuda a que con el funcionamiento de dicho diseño se reduzca o se minimicen los riesgos o problemas dentro de la organización. Para ello debemos tener en cuenta también otros factores como son los proveedores, los consumidores, los competidores y nuevos competidores que pudieran afectar la estructura de dicho diseño. Dentro de los factores ambientales, como le dije, tiene que ver con lo actual y es decir,
que se debe hacer un análisis tanto del cuerpo directivo como de la parte operativa a fin de entender y analizar y reclutar lo que mejor le convenga a la empresa. Decir que hay que tener en cuenta todos estos factores para poder hacer frente a lo que la organización tiene como reto en su sector. Dentro de la parte estratégica, aquí hay que analizar siempre cuál es la estrategia más adecuada para la empresa. Si nos van a enfocar en una estrategia que tenga que ver con bajo costo, si nos vamos a identificar con una estrategia que tenga que ver con el término de diferenciación con respecto a la competencia, o si nos vamos a enfocar en un producto o servicio per se para hacer frente no solo a los competidores, sino también crear una ventaja competitiva en el mercado. Esto hay que definirlo desde el principio porque es lo que va a marcar nuestro sello en el sector en que se desenvuelve nuestro departamento o empresa. En cuanto a los factores tecnológicos, aquí la empresa debe saber cuándo, cómo y en qué invertir para hacer frente al desarrollo organizacional. Es decir, que hay que establecer los mecanismos formales de integración para generar o adquirir la tecnología suficiente para hacer frente a la demanda de nuestros productos y servicios como empresa. Y también que el mismo contribuya a establecer un ambiente de trabajo favorable, que haya una comunicación efectiva, que fluida sobre todo entre los departamentos, entre las posiciones, de manera que todo congenie de manera armoniosa para hacer el trabajo con el cual nos pagan, vamos a decirlo así. Dentro de los diseños tradicionales de organización podemos citar el diseño funcional, que tiene que ver con la creación de los puestos, equipos y departamentos, basado en las actividades especializadas. Es decir, que este diseño aglutina a todos los empleados en base a la función que desempeñan dentro de la organización. Como todo en la vida, todo esto tiene sus pros y sus contras. Como algo positivo, podemos establecer que nos permite identificar y asignar de manera clara las responsabilidades a todos los empleados y directivos dentro de la empresa. Como desventaja, puede que nos limite el campo de acción o la atención a los empleados, porque cada uno está concentrado en una tarea específica, lo cual hace un vínculo muy estrecho entre los departamentos y pierde de vista la organización en su conjunto. Es decir, que las personas se van a focalizar o se van a concentrar solamente en la función para la cual fueron contratados y no van a tener una visión global de lo que es la empresa como tal. Otro diseño tradicional es el diseño del lugar, que tiene que ver con la parte geográfica, es decir, que dependiendo de la parte donde se establezca la empresa o el departamento, solamente tienden a enfocarse en función del área regional donde se desenvuelve la empresa. Es decir, que solamente se concentra a nivel local o a nivel regional y a su vez pierde de vista todo lo que es el mercado global en otros hemisferios. Tenemos también los diseños por producto, que como su nombre lo indica, establece o se concentra de manera única en el diseño de un producto como tal, lo cual genera cierto tipo de especialización, pero a su vez reduce el campo de visión sobre el mercado.
También tenemos lo que es el diseño multidivisional, que tiene que ver con la organización de las distintas divisiones dentro de la empresa, basado en productos, servicios, mercado geográfico, entre otros. Dentro del aspecto del diseño contemporáneo, podemos citar un multinacional. Aquí en este diseño se busca mantener una coordinación entre los productos y servicios, entre las funciones y las áreas geográficas, de manera que no importa el lugar donde se encuentre la empresa, sino que la misma, aunque tiene una casa matriz, puede adquirir o concentrar su función de acuerdo al entorno donde se encuentre la subsidiaria en este caso, porque cuando hablamos de multinacional hay una casa matriz y todos los demás componentes son subsidiarios del headquarter, como se le conoce en el aspecto comercial. Están también los diseños de redes, lo de la organización virtual. Ya aquí son un poquito más específicos, son más globales. Su campo o radio de acción es más amplio. Va a depender también si de la parte funcional o de la parte productiva o del lugar en que se encuentre. Antes de entrar a los manuales de procedimientos, si tienen alguna pregunta o aporte respecto a lo que hemos hablado del diseño organizacional, pues los escucho. Si alguien quiere hacer un aporte, Wilson, Diógenes. Yo, profesor. ¿Quién se encarga, profesor, de realizar un diseño organizacional? Desde lo que hemos hablado hasta el momento, o sea, de acuerdo a los temas que hemos hablado hasta el momento, y eso lo mencionamos en la unidad 2. Hay un departamento específicamente que lo hace. Te voy a contestar con otra pregunta. ¿Cuál es ese departamento? Que eso ya lo hablamos aquí. Gerencia, la parte de gerencia, profesor. Ajá. Los gerentes es que se encargan realmente de tomar decisiones. No, quien hace el diseño organizacional o puede ser tanto el interno como el externo, es el departamento de organización y método. Acuérdate que yo te dije, no sé si se recuerdan que es un departamento multidisciplinario, que hacen un levantamiento general de la empresa, entonces determinan las funciones, cuáles puestos hay que reordenar, cuáles puestos hay que reubicar o eliminar, ellos se encargan de hacer todo el proceso para que la empresa marche en óptimas condiciones. O sea, para lo que necesita y para lo que fue creado. Sobre eso yo tenía una inquietud por eso y por eso le hacía la pregunta en realidad, porque estaba un poco confundido en cuanto a eso. No, ahí no interviene la gerencia ni recursos humanos, no. Siempre son asesores o departamentos específicos que son creados para este tipo de trabajo. Ok, perfecto. Bien. Gracias, Wilson. Entonces, como manual de procedimiento, podemos decir que este documento es el que se trabaja de manera sistemática y ordenada toda la información, las instrucciones, tareas que se requieren para hacer un trabajo dentro de una empresa. Hay distintos tipos de manuales, pero antes de eso vamos a ver cuáles son los objetivos de un manual de procedimiento. Un manual de procedimiento primero nos ayuda a capacitar el personal
que se contrata, o sea, al personal de nuevo ingreso. Es un apoyo incondicional para el desempeño de sus funciones. Aquí se le especifican todas las capacidades y responsabilidades que tiene cada puesto dentro de la organización. También ayuda a la persona a tener una visión integral de todo los componentes de su labor dentro de la empresa. Pero también compone el historial de procedimientos que se realiza en cada posición. Y a su vez también permite evaluar el desempeño de cada empleado o trabajador en base a lo que la empresa espera de él. Con estos objetivos son creados. ¿Por qué son importantes los manuales de procedimiento? Primero, como le dije, porque nos ayuda a cuestionar y a supervisar de manera efectiva lo que se hace en el trabajo. Eso es en función. Aquí, un manual de procedimiento establece las reglas que necesita un empleado para hacer su trabajo. Y también nos ayuda a tener un entorno de trabajo más seguro. ¿Por qué? Porque el manual de procedimiento le traza la pauta al individuo para hacer lo que se le contrató. Es decir, que ni para hacer ni más ni menos de lo que le concierne a él. Al momento, y esto, tal como les dije, sirve también para medir el desempeño de la persona en el puesto de trabajo. Y también traza la pauta para añadir o eliminar funciones dentro de las posiciones de trabajo. Dentro de los tipos de manuales tenemos los manuales administrativos, que eso tiene que ver, como les dije, propiamente cómo está organizada una empresa y las funciones que debe seguir cada persona dentro de la entidad. Tenemos manuales de procedimientos contables que tiene que ver con toda la cronología de las operaciones de la empresa. Los mismos sirven como guía de las operaciones para organizar las mismas y que a su vez se desarrollen de manera eficiente y eficaz. Eso por mencionarles los más conocidos, pero hay otros tipos de manuales también que más adelante yo le voy a compartir un archivo con los mismos. Dentro de los elementos que puede tener un manual, primero tiene que tener el texto con las tareas, las actividades, los procedimientos de manera descrita, con la cual el empleado o ejecutivo pueda ejecutar, valga las redundancias, las labores para la cual se le asigne la tarea. Tiene que tener un esquema, un diagrama, gráfica que de fácil comprensión, a nivel gráfico, debe tener un resumen de las funciones y los departamentos con los cuales el empleado interactúa. Esto para que él tenga una idea global desde dónde inicia el proceso y dónde termina. Es decir, estos diagramas de flujo, si ustedes han visto algunos manuales de procedimiento, lo van a encontrar en cada tarea. En el aula, en esta misma semana, está puesto un ejemplo de lo que es un manual de procedimiento y al lado del material, en la opción de recursos, ahí te pueden ver todo esto que yo le estoy diciendo, lo pueden ver ya de una manera práctica con un manual de procedimiento de una empresa. Los formatos van a variar en definitiva según la naturaleza de la empresa. O sea que no hay un estándar para definir lo que es un manual de procedimiento. Estas son algunas de las partes que deben integrar un manual de procedimiento. Primero, el nombre del manual, la fecha y el responsable de la elaboración, el índice de contenido del manual, una introducción de lo que para el cual fue creado el manual, el propósito, el alcance. Cuando hablamos del alcance, hablamos de el límite que debe tener este manual a donde se aplica. Una descripción de todos los procedimientos,
sus gráficos y diagramas y los formatos de entrega de las tareas. Puede también, a su vez, también tener un glosario el mismo. Para elaborar un manual, pues, pasa por distintas etapas. La primera es la etapa informativa, que aquí se le notifica a los empleados de la empresa sobre los trabajos de elaboración del manual. Como le dije anteriormente a Wilson, se contratan especialistas externos para ayudar a recolectar la información y con las personas que son protagonistas dentro de los procesos. Luego que se recopila la información, entonces se procede al desarrollo del producto final, donde aquí se empiezan a establecer las reglas y políticas que se van a llevar a cabo en cada procedimiento. Luego se describen las fases de cada procedimiento de manera clara y objetiva. Luego se analiza la información y una vez ya depurada y recabada, pues entonces se hace un diagrama de flujo preliminar para entonces poner a prueba el proceso que recién se acaba de crear. Entonces esto, en resumen, es lo que compone la unidad de estructura organizacional. O sea, tanto lo que hablamos la semana pasada como con el complemento de esta, pues ya damos por concluido dicha unidad. Si tienen alguna pregunta respecto a los manuales de procedimiento, pues este es el momento para aclarar sus dudas o aportes que quieran realizar. Un aporte, maestro. Diga usted. Yo entiendo que un manual de operaciones es una herramienta esencial que debe tener una empresa porque, por ejemplo, en donde yo laboro es una estación de combustible en donde hay muchos procesos. Por ejemplo, una descarga de un camión, cisterna. Sí. La empresa para la cual yo trabajo tiene muchas reglas para hacer una descarga, ya que es un procedimiento delicado y peligroso. Sí, un protocolo, hay que seguir un protocolo. En este caso, el protocolo es parte de un manual de procedimiento. Exactamente. Y nosotros contamos con un manual en todas las estaciones en donde describe punto por punto cuáles son los pasos a seguir para hacer exacto, para hacer esa descarga. Cualquiera, por ejemplo, que aunque no esté capacitado, si se sienta a leer el manual con lo que hay que hacer, puede hacer una descarga. Exacto. Entonces, por eso yo entiendo que el manual es incluso un complemento para uno no violar algún procedimiento que esté dentro de los pasos. Muchas veces tenemos auditores. Cuando hay problemas en las operaciones, lo primero que van es a revisar el proceso que tú hiciste con lo que dice el manual. Y si hay una violación a eso, lo primero que te hacen es una amonestación. Y depende si no hay régimen de consecuencias, porque, por ejemplo, en las estaciones de combustible hay un riesgo latente todo el tiempo. Claro. Disculpa que le interrumpa, profe. Por ejemplo, allá hay riesgo de sobrellenado, por ejemplo. O sea, si yo no me asesoré de qué cantidad de combustible tenía mi tanque para yo descargar una cantidad máxima y cometo un sobrellenado, ya violé un procedimiento. Que era medir el tanque primero para saber qué cantidad cabe. Claro. O sea, que es bien delicado porque se trata de dinero y de mucho. Entonces, tenemos auditores muchas veces que, según lo que dice el manual, pues auditan el proceso. De hecho, se eliminó un paso. Ahorita usted mencionaba que para eliminar o agregar un paso en cualquier proceso debe estar plasmado en el manual. Claro. Hay un proceso allá que después de que se descarga, por ejemplo, se revisa de que no quede combustible en la cisterna, porque ellos deben menear el camión para poder descargar lo que queda. Exacto. Entonces, ellos eliminaron un paso que ya no era necesario mover el camión,
Pero entonces los choferes llegan y dicen, no es necesario, pero nosotros decimos, no tenemos autorizado todavía de fuente oficial que el paso se eliminó. De hecho, no ha sido actualizado en el manual de proceso, o sea que ustedes deben seguir haciéndolo. Entonces, eso realmente, el manual de operaciones a nosotros nos sirve muchísimo. Claro. ¿Alguien más? Yo había Yo, levantado. profesor. Sí, yo. Rosy está primero, ¿verdad? Que ya levantó la mano. Yo trabajé por mucho tiempo, en clases pasadas lo dije, en una empresa manufacturera y yo no sabía que el manual de procedimiento y las estructuras organizacional eran de tanto impacto en una empresa hasta que yo cambié de trabajo en donde estoy. Porque ahí yo pude ver que si una persona, un ejemplo donde yo trabajaba anteriormente, si la persona se sentía que no daba para esa operación, se le buscaba otra operación y colocaban a otra persona que lo pudiera hacer con mayor agilidad. Pero donde yo estoy trabajando ahora, al yo ver que ponen a cualquier persona y como que no la capacitan, yo dije, ofrécome. Duré 4 años en una empresa donde me quejaba de tantas reglas y de tantos procedimientos y ahora yo veo por qué son tan necesarios. Claro. Porque no tienen una ayuda visual, entonces no saben cómo van a hacer el proceso, no saben cómo las fugas que pueden haber. Inclusive puede haber hasta desperdicio de materiales cuando no se invierte en una estructura organizacional correctamente. Todo eso impacta en la productividad. Todo, sin lugar a dudas. Y yo dije, ofrécome, pero tanto que me quejé porque yo podía hacer las operaciones más rápido y no se podía porque tenía que ser bajo el reglamento y bajo la ayuda visual que ellos ponían. Así y yo es. dije, ya yo veo por qué era tanto énfasis que ellos tenían. Perfecto. Gracias, Rosy. Wilson. Profesor, Te escucho. en esa parte, el dominicano normalmente, nosotros siempre vamos a las empresas en busca y si pagan bien. Las instituciones en ese proceso, cuando ellos le inculcan la forma, su visión hacia dónde quieren, vamos a decir, llegar, qué quieren que nosotros aportemos para beneficio de ellos, yo entiendo que es el proceso más importante que hay. Por Para eso, adaptar a una persona que venga, vamos a decir, de la calle mira, por eso a una institución. existen las evaluaciones para eso. Perfectamente. Muy bien esa parte. Porque si no, no da, tú no eres importante para la empresa, porque ya lo primero, hay una pregunta en tu entrevista de recursos humanos. ¿Qué tiene usted para aportar al desarrollo de esta empresa? Eso te lo preguntan en todos lados. Pero es importante tener una visión per se de lo que queremos aportar para que la empresa se desarrolle como tal. Bueno, jóvenes, si no hay más nada, pues entonces nos vemos la próxima semana. Maestro, sí, disculpe, Sí. una preguntita, ya fuera de lo que era el tema. Con esto no quiero excusarme, pero yo trato siempre de cumplir con mis asignaciones, pero lamentablemente mi abuelo falleció el jueves 28 de julio, por lo que no pude entregar las asignaciones de esa semana. Con respecto al trabajo final, hasta ahora me doy cuenta que no quiero, como ya han avanzado mis compañeros, quisiera preguntarles si yo pudiera trabajar sola el proyecto final. ¿Y tus compañeros quiénes son? Diógenes, Lauren y no